Ok, bueno chicos, bienvenidos. Eh, Estoy un poquito afectado a la garganta, pero sí, espero que sí se me entienda. Vamos este es un tema que se me había quedado la clase pasada, pero me gusta siempre recordarlo y conversarlo con ustedes porque es parte de nuestro diario en el tema de convivencia y de relaciones que siempre tenemos con diferentes grupos de personas en cualquier tipo de organización. El tema de relaciones interpersonales y el tema del comportamiento a nivel individual y colectivo, siempre es importante analizarlo, ¿verdad? Y también va a cambiar de acuerdo a la cultura o el ámbito donde nos estemos desarrollando, incluso por el tema de nuestra formación y crecimiento a nivel familiar o a nivel ya de la sociedad. Eh, Primero que todo, empezamos por el tema de la personalidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros desarrollamos ciertas características, ¿verdad? Que van formando esa personalidad con el tiempo. Tal vez el periodo más delicado en esta formación y esta conceptualización de nuestra personalidad propia es en la época de la niñez y la formación y años muy cruciales hasta los 6 años, ¿verdad? Entonces, cualquier trauma que pase ahí, pues también nos puede afectar un poco, 6, 7 años. Pero la personalidad ha sido definida dentro de la parte organizativa como esos sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos que cada uno de nosotros tiene para responder al entorno. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros de acuerdo a nuestro tipo de personalidad a diferentes exigencias en una empresa, en la universidad, en la iglesia, en una institución X, en la familia, en pareja, etcétera? Entonces, cómo estas concepciones y esos ajustes pues nos permiten ir sorteando, ¿verdad? La vida diaria. Ay, sí. La personalidad básicamente se forma a través de dos grandes elementos, lo que es la herencia, ¿verdad? Todos tenemos una herencia particular de nuestros padres, inclusive más atrás, eh, arrastramos una cadena importante de características heredadas. Incluso se habla de que cuando ustedes les dicen es que usted tiene ciertos rasgos a su abuelo o a su abuela o etcétera, bueno, pues todo se va imprimiendo en nuestros genes y por supuesto la modelación que se hace a través del medio ambiente. A veces dirán, es que usted es muy chichoso, es que usted tiene un carácter fuerte, es que usted es muy pasivo, eh, es que, etcétera, ¿verdad? O sea, siempre nos han incluso comparado, ¿verdad? Con familias o etcétera. Uy, perdón. En el tema de personalidad, han habido varios esfuerzos para caracterizar, bueno, ¿qué quiere decir que una persona sea pasiva? ¿Qué quiere decir que una persona sea más extrovertida, más introvertida? Entonces, hay uno de los indicadores que más se usan para determinar los tipos de personalidad, que no es una regla, simplemente es una guía para autoconocerse uno un poco más o definir ciertas características comunes en las poblaciones y entre nosotros como individuos, es a través de evaluaciones de personalidad. La que se usa más es la de Myers-Briggs, que es un cuestionario de 100 preguntas en donde nos aclaran, ¿verdad? De acuerdo a las respuestas que demos. Este cuestionario genera
rango de 16 personalidades a través de este test. Los invito en que si algún momento tienen curiosidad, pues pueden buscarlo en internet y pueden descargarlo o hacer el cuestionario. Estas 16 personalidades se clasifican en 4 grupos con diferentes combinaciones. Están los extrovertidos versus los introvertidos. Están los sensibles versus los intuitivos, los pensadores versus los sentimentales, o los enjuiciadores versus los perceptivos. Entonces, las diferentes combinaciones, pues, generan ciertos rasgos, ¿verdad?, de las personalidades, que los más comunes se clasifican en 16 tipos de personalidad. Por ejemplo, tenemos en una combinación personas que podrían ser introvertidos, intuitivos, pensadores y enjuiciadores, ¿verdad? Que tienen ciertos rasgos como visionarios, tienen mentes originales, se guían mucho por las ideas, propósitos propios, se caracterizan por ser escépticos, críticos, independientes, determinados y con frecuencia tenaces. Entonces, ustedes verán, por ejemplo, en estas combinaciones, tenemos también, por ejemplo, personas que son reservadas, pero son amistosas, sensibles y amables, o personas que son idealistas, leales a sus valores y a la gente que les importa, o tenemos personas dentro de la combinación ENFP, que son entusiastas e imaginativos, ¿verdad? Estas combinaciones a través de estos rasgos, ¿verdad? Entre extrovertidos, introvertidos, sensibles, intuitivos, etc. Esta es una forma de caracterizar las personalidades y definir, ¿verdad?, ciertos grupos. También hay otra forma de definirlas combinando los valores. Y a esto se le llama el modelo de los 5 grandes. Los valores porque también involucra temas un poco más de ética y de comportamientos en una organización. Entre los 5 grandes tenemos los que son con características de extroversión, de adaptabilidad, de meticulosidad, de estabilidad emocional o de apertura a experiencias. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una personalidad y un conjunto de valores orientado a la adaptabilidad pueden ser personas de buen talante, o sea, de buen humor, cooperativos y confiados. O personas que tienden a tener una estabilidad emocional, como esas personas que son tranquilos, que generan confianza en sí mismos y proyectan confianza. Por ejemplo, en los colaboradores, se me fue esta palabra, pero yo prefiero hablar de colaboradores y no de empleados. Pero los colaboradores que en esta categorización de los 5 grandes tienen calificaciones altas en meticulosidad, desarrollan niveles altos de conocimiento de su trabajo, ¿verdad? Porque se esfuerzan por aprender lo más que se pueda de su labor. Por esa misma característica, dedican mucho esfuerzo a su trabajo. Los niveles son elevados en el conocimiento de sus tareas y eso le genera un buen desempeño en ese trabajo. Por ejemplo. ¿Por qué es importante esto en el comportamiento organizacional? Y por qué también a las empresas les llama la atención o les es útil o factible de acuerdo a las tareas o asignaciones que se le dé a una persona o en una entrevista? Porque si tenemos
en estas características de los 5 grandes un perfil de puesto en donde ocupemos personas con estabilidad emocional, esto es relevante porque son personas que piensan de manera menos negativa, son más positivas, también no dan cabida a emociones negativas y son menos hipervigilantes, ¿verdad? Son menos estresantes, perdón, se estresan menos, etcétera. Y esto afecta porque genera mayor satisfacción en el trabajo y en la vida y los niveles de tensión son más bajos. O en un perfil donde podamos disponer de personas con una personalidad más abierta, ¿verdad? Ocuparíamos a alguien que esté más, con mayor apertura al aprendizaje, con características creativas, más flexible y autónomo. Y eso tiene como resultado pues un rendimiento en la capacidad, un liderazgo mejorado y es más adaptable a las condiciones cambiantes, ¿verdad? Cuando en un ambiente laboral o de acuerdo a la dinámica de la organización se tenga que afrontar con entornos muy cambiantes. En el tema, por ejemplo, tecnológico, en el tema de normativa, el tema de leyes. Vamos bien por aquí, chicos. Sí, bro. Vayan pensando en qué personalidad podrían ustedes, en qué personalidad podrían estar ustedes. Eh, y esto también tiene que ver un poco, no es que sea la regla, pero como les digo, es para caracterizar un poco. Tiene que ver con el tema de las ocupaciones, que sean congruentes con esos rasgos de persona. Por ejemplo, una persona que es investigadora, o sea, tiene una personalidad de investigación, que se inclina por actividades que involucran el pensamiento, la organización y la comprensión. Dentro de de sus características será analítico, original, curioso y puede ser que esté más adaptado para ciertas profesiones como biólogo, economista, matemático o reportero. O las personas que son más sociables, ¿verdad? Que generan una, o sea, una buena vibra con la gente, que son amistosos, que son cooperativos o comprensivos, pues les irá mejor en trabajos que tengan que ver con trabajo social, maestro, conserje, perdón, consejero, psicólogo clínico, etcétera. Y así sucesivamente. En relación a esto, disculpen, antes, ahora me estaba recordando un poco. Ustedes cuando ingresaron a la universidad hicieron el test de vocación, el test vocacional. Yo no, profe. Yo sí. Y cómo, los que lo hicieron, ¿cómo les fue? O sea, sí acertó el test con el tipo de acuerdo a lo que ustedes respondían, con el tipo de carrera que escogieron. Qué difícil, profe, recordarse. ¿Mm? En mi caso sí, pero no. Yo recuerdo cuando lo había ido a hacer, pues yo estaba muy confundido y me dio un valor muy alto en esta parte, por ejemplo, del área investigativa. De hecho, me tiraba como carreras afines, biología, ciencias naturales, cuestiones así. Pero yo metí un poquillo la pata y me fui por administración de empresas, que no me gustó para nada. Pero es interesante, ¿sí? ¿Verdad? Si uno hace una autoevaluación profunda,
y contesta, ¿verdad? Va contestando las preguntas, pues es un buen parámetro u orientación. Ok, este tema de los tipos de personalidad y en qué características se puede desarrollar o puedo yo enfocar un tipo de personalidad, ya sea a través a través del indicador Myers-Briggs o del modelo de los 5 grandes, pues eso también me permite generar relaciones interpersonales, ¿verdad? Especialmente dentro de una empresa u organización. Recordemos que nosotros siempre hemos necesitado la coordinación entre nuestra especie para ir avanzando, sorteando dificultades, siendo más ingeniosos, etcétera. Bueno, hasta llegar aquí a este punto, ¿verdad? A veces nos consumimos mucho en la computadora o el celular, pero el tema de interacción es parte del éxito de nuestra evolución y nuestra extraordinaria adaptación al entorno, ¿verdad? Y tenemos relaciones interpersonales en diferentes ámbitos, ¿verdad? De nuestra vida. ¿Cuál es la primera relación interpersonal que nosotros gestamos en nuestra vida? Consulta para ustedes. Con la familia, siento yo. Ajá. Bueno, sí, con la familia. Y la primer relación que establecemos, ese vínculo que establecemos es al momento de nacer, ¿verdad? Con nuestra madre. Ahí es donde vamos desarrollando estas habilidades de socialización. En las relaciones humanas y en la teoría de relaciones humanas, la necesidad de fomentar relaciones interpersonales tiene que ver con el tema de productividad y el tema organizacional, y en especial para lidiar con situaciones que habían venido dándose con la revolución industrial, en donde se tendía a deshumanizar el trabajo, ¿verdad? Y había situaciones extremas como hacinamiento, largas jornadas de trabajo, condiciones laborales que no eran aptas, ¿verdad? Estrés térmico, riesgos laborales, cansancio, etcétera. Incluso también el trabajo infantil era bastante pesado y eran jornadas de trabajo de más de 12 horas. Entonces, ¿cómo lograr? Y esto era sumamente ineficiente, ¿verdad? Porque era también el tema de cansancio y desgaste genera muchas pérdidas, riesgos a la salud y también productos defectuosos. Entonces, ¿cómo lograr en las organizaciones ambientes adecuados, ambientes que fueran cómodos para realizar las labores, ¿verdad? Sin ir eliminando, evolucionando, de pasar de esto a actualmente organizaciones en donde los derechos laborales, pues, o sea, son fundamentales y las condiciones laborales. Se dio una evolución de los movimientos, ¿verdad? En relaciones humanas, relaciones interpersonales, y tenemos dos grandes enfoques. Tenemos el enfoque clásico formal de las relaciones humanas y el enfoque de relaciones humanas como tal. En el enfoque clásico, nada más les voy a dejar este cuadro como, perdón, como referencia. Pero tienen sus ventajas y desventajas. Habrán organizaciones que usen un enfoque más que el otro, pero actualmente las organizaciones se van mucho por el de relaciones humanas.
En el enfoque clásico, por ejemplo, una ventaja es que se busca la máxima eficiencia a través de la división del trabajo, ¿verdad? Usted hace de aquí hasta acá. Luego viene otro colaborador y hace la siguiente etapa o hace otro proceso. Divide las funciones de pensar de pensar de las de ejecutar y reduce costos. No obstante, hay como desventajas. La permanencia, que es el proceso estático, no se prevén cambios, ¿verdad? Se hacen las mismas cosas siempre, por ejemplo, en una línea de producción, trabajo rutinario y monótono, y la persona también es simplemente un ápice o una extensión de una máquina. Por ejemplo, bueno, yo estuve un tiempo trabajando, yo había sacado en el colegio, estaba en un técnico profesional y saqué litografía. Entonces trabajé, hice la práctica en impresión comercial de la Nación. Y ahí era pues todos los días la rutina de siempre, ¿verdad? De imprimir ciertos trabajos de revistas o periódicos, etcétera, pero un trabajo rutinario. Y al final de cuentas, pues está ligado a una máquina que es una imprenta. Entonces, ese es el modelo clásico. Ahora, el modelo humanista tiene como ventajas que se preocupa por el contexto de los cargos, ¿verdad? ¿Cómo doy satisfacción a la persona que me está desarrollando una tarea a través de un cargo? La dinámica del grupo en donde se busca una mayor participación en la toma de decisiones y las recompensas sociales y los símbolos, ¿verdad? Que se den en las organizaciones. Por supuesto, hay desventajas como todo, desinterés por parte de la persona, ¿verdad? A veces se le da mucho énfasis a esto y la persona pierde el interés en sus labores, énfasis en la recompensa que debilita eficiencia y eficacia. Entonces, si no me van a pagar más, si no me van a premiar más o a reconocer más, entonces minimizo o disminuyo mi eficiencia y mi trabajo, lo que no debería ser. Y eso pasa mucho en las organizaciones públicas. No se me reconoce mi trabajo, tengo que hacerlo porque se me está pagando para eso, pero si no se me reconoce, entonces voy a hacer lo mínimo posible hasta donde se me pida y después de ahí no doy la milla extra, por decirlo así. Y no todo el personal es igual, por lo que no todos tienen los mismos resultados. Entonces, eso es importante porque puede ser que a mí me motive mucho que me reconozcan algo a través de por ejemplo, no sé, ¿cómo podríamos decirlo? A través de una certificación, por ejemplo, ¿verdad? Una certificación de excelencia, etcétera, pero habrán otras personas que eso no les interesa y lo que quieren es que se les pague más, por ejemplo. Entonces, cada uno somos diferentes. Habrán unos que les gusta o que los motiva los méritos, ¿verdad? Que se les reconozca un mérito o se les felicite y otros que no. Como les repito que tal vez lo que quieren es ganar un poco más. Entonces, estos son dos enfoques importantes que ustedes van a ver en las organizaciones. Y aquí abro también el paréntesis para que analicen que todos en los trabajos que están desarrollando, si ustedes pueden visualizar si en esa organización las relaciones humanas se dan a través de un enfoque clásico, formal, o a través de un enfoque de relaciones humanas como tal, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, cómo la organización logra, si el objetivo, perdón, de la organización es lograr eficiencia a través de la división del trabajo, reducir costos, o se orientan mucho a
dinámicas para lograr participación o recompensar a sus colaboradores. Entonces, tal vez puedan ir visualizando eso para agregarlo al trabajo final escrito. Y por supuesto, las relaciones interpersonales, en resumen, tienen que ver con nuestro estilo de vida diaria, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con las personas, el trabajo que estoy desempeñando, el proceso de estudios, de estudio que he realizado en mi vida a través desde la escuela, los amigos, cómo interactúo con ellos, el entorno que nos rodea. No es lo mismo que yo me relacione de cierta forma aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Que tenemos una forma de ser muy especial, muy cariñosa y todo el asunto, a que yo me desenvuelva en un entorno un poco más frío, por ejemplo, el entorno asiático, por ejemplo, el entorno un poco europeo, que son menos cálidos que nosotros, los latinos. También consiste en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de interactuar con otras personas. En qué forma o en qué punto respetamos los derechos de los demás, cómo mantenemos una buena comunicación, que era lo que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Cómo expresarnos adecuadamente y emitir ese mensaje con claridad, cómo manejamos esas habilidades de escuchar y no oír. Yo espero que me estén escuchando y no me estén solo oyendo. Cómo gestamos solución de conflictos, eso lo vamos a ver en otra clase después, ¿verdad? Hay métodos para resolución de conflictos, cómo nos expresamos oralmente. A veces, por ejemplo, hay personas que son bastante corteses o educadas y otras personas que son un poco más directas o hablan un poco de manera más directa y pues genera un poco de fricción ahí. Brandon, adelante. Profe, iba a mencionar sobre lo del caso que estaba pasando en El Salvador, de que estaban criticando Bukele por lo de los derechos humanos de los maras, creo que era, y que él Ajá. decía que normalmente se ven más como los derechos de los maras que antes de la población que es que son buenas personas, por decirlo así. Sí, Y a mí me pareció muy interesante porque es cierto, normalmente se defiende al malo y se deja como defender a las personas buenas. sí, 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 ese es un punto interesante el que estás indicando. Claro, y hay que ver el contexto y la posición en la que uno emite un juicio así, porque, em, o sea, en el lado nuestro como ciudadanos, pues sí, por supuesto que nos molesta que se le dé más atención a los derechos de personas que han cometido un crimen, ¿verdad? Contra el que lo recibió. Por otro lado, está el tema de enfoque de derechos humanos, que dice que todos somos iguales, ¿verdad? Sea un delincuente o no, no podemos caer en las situaciones de cercenarle los derechos a una persona porque cometió un crimen. Entonces, es todo un tema de discusión en ese sentido. Pero sí, tienes toda la razón. Hay diferentes maneras de percibir, ¿verdad? Depende de mis valores, de mi batería de valores, mis experiencias que he vivido. Por ejemplo, en un país como El Salvador, pues la gente debe estar ya cansada de los atropellos en el tema de seguridad, ¿verdad? Porque es una situación crítica con las maras. Eh, pero hay que poner en la balanza también, bueno, ahí no dejan de ser también seres humanos, personas, ¿verdad? Como dicen también, todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. No sé qué pensarán los demás, pero sí es un tema que no lo podemos como decir, irnos para un lado totalmente. Sí hay que ser un poco cuidadoso ahí.
Pero sí, gracias por tocar ese tema. De hecho, Vicky, aquí hace 2 días mandaron no, por el Día de los Santos Difuntos, mandaron a destruir tumbas con simbología de las maras, no sé si en algunos cementerios de la ciudad. Eh, bueno, también el tema de cómo nos interrelacionamos entre nosotros tiene que ver con esas habilidades. Cómo comenzamos una conversación, cómo damos las gracias, cómo gestamos un buen trato con los demás, cómo somos asertivos y discretos también. ¿A alguno les ha pasado que ustedes conociendo a alguien, tal vez no, o sea, va directo, no dice ni buenos días, ni cómo están, ni disculpen, ni nada? Como dicen, se las tira así, ras, de una vez. Eso genera un poco también de rechazo al inicio. Entonces, siempre este tema de cordialidad es importante. Por ejemplo, para nosotros que a veces andamos en campo, o andamos viendo situaciones de denuncias, vieran qué impacto tiene el decirle a una persona, muy buenos días, ¿cómo está? Vea, yo vengo por esta y esta situación, mi nombre es fulanito de tal, del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces quería conversar con usted o venía a verificar la situación. Entonces la gente se baja un poco, porque la gente a veces entra un poco bloqueada o tal vez con un poco de ¿cómo decirlo? No molestos, eh, pero, pero con ciertos cuidados, especialmente cuando la figura del gobierno pues ha estado tan opacada, ¿verdad? Por ciertas cosas. Muy diferente a, por ejemplo, un funcionario público que les llegue y les diga, usted fulanito de tal, vengo a atender esto, por favor, bueno, por favor, ni siquiera dicen eso. Vengo a atender esto, entonces muéstreme esto, y listo, ¿verdad? O el tono es muy agresivo o el tono es muy impositivo. Entonces eso le genera, claro, a la gente un poco de enojo o de rechazo al inicio. Entonces es importante la forma en que nosotros eh, iniciemos una conversación o un abordaje con alguna persona. Y por supuesto también el tema de la buena comunicación, que también nos permite ya en la vida social y en la vida personal compartir experiencias, eh, generar amistades, generar compañeros, etcétera. Las relaciones interpersonales, pues obviamente son entre dos o más personas. Hay un intercambio importante de recursos, habilidades, afectos, ¿verdad? Cariño, por ejemplo, odio, amor, etc. Ahora bien, quiero aquí hacer referencia y diferencia sobre lo que es el contacto social y la relación social. No sé si logran identificar la diferencia ahí. ¿Qué es para ustedes contacto social y relación social? Bueno, profe, al menos yo el contacto social lo veo como, tal vez como más por encima, Ujú, relacionarse con las personas. ujú, Y ya la relación ya es como algo más íntimo, por así decirlo. ujú. Exacto, exacto, muchas gracias. Sí, y esto lo vemos mucho en las empresas. Eh, en empresas o, por ejemplo, cuando hay un grupo de desconocidos, verán, no se hablan, etcétera, pero se les pone a hacer un trabajo o una asignación, entonces, bueno, tienen que generar contacto social.
Y como bien lo decís, la relación social ya es una relación que se va formando con el tiempo. Se comparten experiencias, se comparten ciertas cosas en común y se genera una relación como tal. Por ejemplo, habrán estudiantes que, bueno, la relación del profesor es contacto social meramente, ¿verdad? Simplemente uno está para facilitarles el proceso educativo y para transmitirles conocimiento o compartir conocimiento. Y en otros ámbitos, pues, sí se establece más una relación social, ¿verdad? Ya hay afinidades, hay relaciones que duran un poco más allá de la lección, etcétera. Pero esta diferenciación es importante hacerla, ¿verdad? Porque no estamos obligados a generar relaciones sociales con todo el mundo. Habrán personas con las que simplemente es un intercambio de información o ejecutar un trabajo y listo. Después de ahí, después de la jornada laboral, ya, yo me voy a mi espacio privado, a mi espacio personal e interactúo y hago relaciones sociales con mis amigos, etcétera, pero no tengo por qué generar eso con otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Eso ya depende de qué afinidad tenga yo con ellos o qué tanto compartan. Y bueno, aquí les hago el recordatorio. Esto lo estuvimos analizando un poco en el momento de caracterizar actores sociales. También tiene que ver con el tema de las relaciones interpersonales. Igual tenemos que interactuar con estos actores sociales. Entonces, en esta matriz que habíamos hablado en una clase anterior sobre poder e interés, habrán actores que tienen poco interés sobre un proyecto o mucho interés, poco poder o mucho poder. Y para los actores, disculpen, disculpen. Para los actores que se enfocan en el cuadrante de que tienen poco interés, pero mucho poder, hay que mantenerlos satisfechos. Los actores que tienen mucho poder y mucho interés, hay que gestionarlos de cerca. Los actores que tienen poco interés y poco poder, se genera el mínimo esfuerzo. No podemos desgastar recursos en actores para un proyecto que no muestran interés y que no influyen en ese proyecto demasiado. Y para los actores que tal vez tengan poco poder, pero tienen mucho interés, hay que mantenerlos informados. Entonces, esto siempre es importante cuando hagan la caracterización de actores. Se me ha olvidado, ahí me disculpan, nosotros estamos iniciando el tema del análisis de situaciones integral en salud y hay una matriz muy útil, se las voy a compartir, para caracterizar actores sociales. Es bastante interesante. Porque no nos podemos desgastar en todos los actores sociales que identifiquemos en una comunidad o en un proyecto, ¿verdad? Tenemos que, con criterio, decir, bueno, me interesa que esté la Asociación de Desarrollo, me interesa que esté Fuerza Pública, no quiero desgastarme o este actor no me va a generar mucho, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la iglesia. O sea, no, ellos ahorita no entran en este tipo de proyectos. Entonces, así generamos un poco de lógica sobre a quiénes voy yo a integrar en un proyecto X. Ahí tengo que compartirles esa matriz. Y esta herramienta que es muy útil. Y el trabajo en equipo, ¿verdad? Que siempre es importante. A veces uno dice, bueno, ya hice todos los trabajos en equipo que tenía que hacer a nivel de universidad. Creo que ya después de la universidad ya no voy a hacer más trabajos en equipo, pero no, mentira. Siempre se va a hacer, siempre se va a seguir con esa dinámica, porque el trabajo en equipo
es una habilidad indispensable en cualquier organización. Entonces siempre es bueno que se vaya formando esa habilidad, ¿verdad? Desde el colegio, universidad. Las nuevas estructuras organizacionales, que generalmente son más planas y con menos niveles de jerarquía, requieren una interacción mayor de las personas y requieren también cooperación y que no se genere individualismo. Actualmente no hay cabida para individualismos en una organización, a menos, ¿verdad?, que la labor que uno ejecute sea de una sola persona. Pero lo que se busca siempre es que haya cooperación y trabajo conjunto. Ese trabajo en equipo, ¿verdad? Se ha ido desarrollando bajo propuestas como calidad total, ¿verdad? En sistemas de gestión, sistemas de calidad, en reingenierías, en procesos de cambio de programas, integración regional o integración de organizaciones. Ustedes vieron ahora la noticia del gobierno, por ejemplo, que va a fusionar 3 organizaciones que tienen que ver con vivienda y bienestar social. Creo que está el INBU, el BAMBI y había otra organización más, no recuerdo. Son 3, tienen que ver con esto. Bueno, si alguien ahí me recuerda. Ahora, habían 3. Creo que el Ministerio de la Vivienda. Entonces, pues aquí se requiere en ese tipo de estrategias trabajo en equipo. Que es importante que ustedes vayan desarrollando la empatía, ¿verdad? Esa capacidad para trabajar de manera armónica con la gente, con inteligencia emocional, porque obviamente a veces nos vamos a sentir un poco estresados o molestos porque alguien no cumplió una tarea, pero hay que ser empáticos. Interdisciplinariedad. Esto es sumamente importante en nuestra área, porque nosotros vamos a trabajar con ingenieros, médicos, psicólogos, biólogos, etcétera, o sea, con muchas profesiones. Entonces, esa capacidad de lograr acoplarnos es sumamente importante y es una ventaja. Créanme que sí. Y sinergia, ¿verdad? Que es la suma de todas las partes, ¿verdad? Para generar un objetivo mucho mayor. Entonces, créanme que esto es muy útil ya en el tema laboral, en el campo laboral. Y esto nos lleva finalmente a lo que es el tema de cómo nos comportamos de manera individual y colectiva. Nada más quiero aquí hacer una diferenciación entre el tema de movimientos sociales y comportamiento colectivo, para que lo tengan presente. El movimiento social, como características, tiene que es de mayor duración, tiene un propósito orientado con una meta, está más estructurado y participa un amplio número de personas. En el comportamiento colectivo, es de duración transitoria, son espontáneos, no planeados, tienen una forma libre, se involucra un pequeño número de personas. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener en el comportamiento colectivo? ¿Alguna manifestación espontánea que se dé? Por ejemplo, no más impuestos, alguna exigencia que se le haga al gobierno, etcétera. Y ya los movimientos tienen más presencia, por ejemplo, movimientos pro derechos de animales, pro derechos humanos, población migrante, etcétera. Entonces, nada más para hacer la diferenciación entre lo que es un movimiento social y un comportamiento colectivo. Bueno, y aquí volviendo al tema de comportamiento colectivo, pues, como les indicaba, no está estructurado, no es congruente con una organización social, abarca cierto número de personas, etcétera.
¿Por qué esto es importante en el tema del comportamiento individual y colectivo? Porque para nosotros ciertas acciones o actitudes en el tema ambiental son de nuestro interés. Por ejemplo, ¿cuántas personas a nivel colectivo generan o gestionan el uso racional del agua en las viviendas? ¿Verdad? ¿Cómo yo hago que esas acciones o esos comportamientos pasen de una acción meramente colectiva haya un movimiento como tal, a un comportamiento de individual a colectivo? ¿Cómo establezco políticas en dónde ir en bici, en transporte público y tal vez minimizar que la gente ande en un solo vehículo, ¿verdad? Se inscriba más gente en estas actividades, o en comprar productos más amigables con el ambiente o utilizar bombillas de bajo consumo. Entonces, aquí es donde entra, ¿verdad?, el análisis de cómo gestar esos comportamientos a nivel un poco más masivo. Por ejemplo, ustedes usan su propia bolsa para ir al supermercado, hacen prácticas de ahorro de agua, no sé, ¿cuánto duran en promedio en una ducha? 5 minutos, 10 minutos, media hora. Las chicas, ¿cuánto duran en la ducha en promedio? Ahora sí se bañan. Ok, 5 minutos, etcétera. Sí, o sea, lo que quiero decir con esto es que ya colectivamente, pues las personas, o bueno, por lo menos yo lo hago, o sea, uno ya piensa en tratar de no desperdiciar agua estando 40 minutos en la ducha, por ejemplo, etcétera. O tratar de conseguir productos un poco más amigables con el medio ambiente. Y nada más les quiero aquí también hablar un poquitito o dejarles ahí la importancia de las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas y las habilidades duras? Por ejemplo, habilidades duras tienen que ver con una profesión o oficio, ¿verdad?, más focalizada, el dominio de un idioma extranjero, el uso de programas de computación, etcétera. Pero las habilidades blandas es la que nos dan la llave a las diferentes organizaciones y trabajos, porque tiene que ver con temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de cómo nos comunicamos, de cómo motivamos y nos motivan, y cómo se toman las decisiones. Esto es parte de la cuarta revolución en el tema laboral. Entonces, siempre en entrevistas les van a consultar por temas que tengan que ver con habilidades blandas, porque ya el tema de habilidades duras, en lo que es su profesión, sus estudios, pues ya está constatado o certificado a través de títulos, ¿verdad? Ahora es cómo yo ese conocimiento lo voy a aplicar en un grupo de personas que tienen diferentes personalidades, diferentes actitudes, diferentes situaciones que se generan en las empresas. Entonces, ¿cómo yo voy a sortear a través de estas habilidades blandas diferentes situaciones? Con herramientas que ya he ido formando, ¿verdad?, a través de mi profesión o la forma en que me desenvuelvo hablando un idioma, 2 idiomas o 3 idiomas. Entonces sí, quería dejarles esto aquí porque eso sí es sumamente importante. Uy, y que hablábamos también un poco más extenso con habilidades blandas. Lo que es consideración, la actitud que uno tenga ante las situaciones o problemas que se den en el trabajo.
el sentido de colaboración, el de autocrítica, el de interés, el de motivación, humildad, bondad, empatía, etcétera. Todo esto, créanme que las organizaciones lo valoran mucho. A una organización no le sirve una persona que esté muy focalizado, muy fuerte en habilidades duras, ¿verdad? Que sea un excelente matemático, bueno, o sea, sí, un excelente matemático, un excelente ingeniero, pero que no sepa cómo trabajar en equipo, que no sepa cómo comunicarse o que no sepa cómo generar liderazgo. Entonces no le sirve de nada ser muy bueno en lo que hace si no sabe cómo interactuar con los equipos de trabajo, por ejemplo. Y todas estas habilidades que uno va a ir formando. Ok. Y les voy a nada más a mencionar un poquito aquí para la actividad del próximo viernes sobre la paradoja de Abilene. Recordemos que una paradoja, igual yo les compartí dos pequeñas publicaciones ahí en el grupo de WhatsApp. La paradoja es algo contrario a la lógica. Entonces, en esta, que van a verlo en la lectura que les dejé ahí de la paradoja de Abilene, esto es un resumen, básicamente. Tiene que ver con la comunicación asertiva, tiene que ver con expresar lo que realmente nosotros queremos, sin miedo a que nos encasillen o nos juzguen. Y tiene que ver con la apertura a la discrepancia, ¿verdad? No tener miedo a que nos discrepen, a no suponer o no asumir las cosas, porque eso es delicado, y a una comunicación abierta. Entonces, en la lectura lo van a ver y es importante en las organizaciones. ¿Qué vamos a hacer para el próximo viernes? En los equipos de trabajo que ya están definidos, cada grupo va a exponer una situación en donde se plasme esta paradoja. Entonces si quieren pueden actuar, si quieren pueden presentar un ejemplo real, etcétera. O sea, los dejo a su imaginación y su creatividad. Pero la idea es que plasmen esta paradoja en una situación actuada o una situación real o una situación hipotética que se pueda dar en las organizaciones. Por aquí estamos claros, chicos. Más o menos, profe. Ok, gracias, gracias. Vuelvo otra vez. En mediación virtual, como una de las actividades, les dejé una lectura sobre la paradoja de Abilene. Es una lectura corta. Este es un resumen de esa paradoja. Entonces, para el próximo viernes, en los 4 grupos, cada grupo va a exponer una situación donde se pueda reflejar o se pueda ejemplificar esta paradoja. Entonces, por eso les digo, se los dejo a su creatividad y lo que gusten exponer o presentar. Entonces, hay cualquier consulta, duda, pues nada más me escriben. Créanme que esto es muy común, incluso no solo en organizaciones, en nuestra vida diaria, a ustedes la han sufrido varias veces. Entonces, los invito a leer la lectura de la paradoja de Abilene y esas dos pequeñas referencias que les compartí ahí en WhatsApp. Ok, chicos, ¿alguna duda o consulta? De mi parte todo claro. De parte igual, profe. Ok, gracias. Ok, ahora quiero que presten atención a este pequeño video y me indican si lo escuchan bien. Ahí, voy a buscarlo, vamos a ver dónde lo tenía. Ay, permítanme para ver. Por acá. Vamos a ver.
Estaba en otra clase. Aquí. Uy, no tengo sitio. Vamos a ver. ¿Me indican si lo pueden ver? Sí, profe, sí se puede ver. Ah, ok, dice conferencia TED sobre las relaciones interpersonales. Sí. Listo, listo. Gracias. Ok, pongan atención a este pequeño video. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time? Disculpen, qué pena. ¿Se puede escuchar bien? Sí, Profe. Sí. Sí, profe, ¿se escucha bien? Ok, ok, ya ahora sí se los comparto. Disfrútenlo. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed
was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never ask that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, you know, it's about time. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest
at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their mood stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learned about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, it's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25 or you're 40 or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? A mí me gusta mucho, bro. Pero a mí igual, yo igual pienso que la vida cuesta más cuando uno está solo. ¿La vida se disfruta más? Cuesta más, digamos, es más difícil vivir estando uno solo, no teniendo apoyo de nadie. Ah, sí, sí. Sí, sí, creo que todo es un equilibrio porque, como bien dice ahí el estudio,
totalmente, las relaciones interpersonales en amigos, familia, etcétera, son súper importantes. De hecho, ustedes han visto en Guanacaste, bueno, y que son de Guanacaste, las zonas azules, pues, tiene que ver con esto, ¿verdad? Personas que tienen es la costumbre de hablar con sus vecinos, tener familias cercanas, vivir prácticamente, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Sin, teniendo esa relación de apego mutuo con sus familias. Y también en algunos momentos la soledad pues ayuda a autoconocerse a uno un poco más, a, a desarrollarse de cierta forma también, pero no podemos caer en los excesos, ¿verdad? De estar como ermitaño siempre. Por eso ahí el valor de esto, o sea, el valor de irnos formando y generando esas relaciones permanentes entre familias, parejas, amigos, etc. Y por supuesto, lo que más importa ahí, si es una relación de pareja, pues que sea una relación de afecto, de ganancia, y no una relación que más bien no estás generando nada productivo ahí. A veces nos pasa mucho que se encasilla uno en relaciones que no le dejan mucho beneficio. Pero sí, ese estudio me llamó mucho la atención porque, o sea, imagínense en hacer un estudio epidemiológico de más de 75 años. Es sumamente difícil. Y como bien dice Brando, pues sí, no podemos obviamente pretender que la soledad permanente va a ser buena, porque no lo es en definitivo. No sé qué otra cosa les llamó la atención de este video y de este estudio. A mí me gustó mucho que, o sea, no es como la principal causa, pero sí me gustó, bueno, no la principal condición, por así decirlo, pero sí me gustó, digamos, el fuerte énfasis, por así decirlo, que le pusieron entre las buenas relaciones y la salud tal cual, porque, bueno, al menos yo es algo como que siempre he pensado, Ujú. entonces, no sé, me gustó mucho esa parte, porque generalmente y siempre se centran más que todo como en la actividad física, la dieta o cosas así, pero al menos en este caso siento que fue como un poco más acertado. Ujú. Sí, no, y es científicamente comprobado, ¿verdad? Nuestros pensamientos o nos pueden enfermar o nos pueden hacer bien. Entonces también hay que cuidar mucho la salud mental, y eso tiene mucho que ver con que tanto interactuemos y compartamos con personas muy cercanas. De hecho, salir con amigos, compartir con amigos ayuda mucho a la salud. No enfiestarse, ¿verdad? Eso puede ser de vez en cuando, pero no siempre, pero así una salida sana, eso es bueno para la salud. Ok, igual el video lo voy a subir a mediación, ahí lo van a tener disponible por si quieren volverlo a revisar o a ver. Y por último, les quería también compartir, uy, perdón, eh, el otro temita, es un poco más rápido. A ver. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, profe. Ok. Ok, hablábamos un poco de todo el tema de relaciones interpersonales, la importancia que tienen las relaciones en nuestra vida, como compañeros de universidad, como, bueno, en amigos, en el trabajo, etcétera.
Y en las organizaciones también algo que van siempre a ver es el tema de la estructura, cómo se estructura esa organización y qué procedimientos tiene. Hablemos un poco de la estructura organizacional. ¿Por qué es importante una lógica organizacional? La diferenciación del trabajo, lo que son los puestos de trabajo, la coordinación de división del trabajo, etcétera, está establecido para generar una meta o para darle significado a por qué existe esa organización. Porque es importante en este sentido una estructura organizacional, porque nos genera especialización en el trabajo, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestra profesión o lo que estudiamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la estructura del Ministerio de Salud, mi función está orientada a lo que es al ambiente humano. Entonces, yo no voy a ejecutar actividades que no son propiamente de mi formación. Tiene que ver con los ámbitos de control, ¿verdad? De qué forma puedo controlar que el trabajo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera adecuada y que le sirva a la organización. Y a centralizar o descentralizar la toma de decisiones. Ya hemos hablado un poco sobre lo que son organizaciones centralizadas o descentralizadas. También es importante para hacer departamentalización, ¿verdad? Dividir la organización por departamentos para formalizar las diferentes funciones y la forma en que yo hago el trabajo o lo debo hacer, ¿verdad? De qué forma debo hacer un informe, de qué forma debo solicitar, por ejemplo, recursos o hacer una gestión dentro de la organización. Y la cadena de mando, a quién yo tengo que remitirle información o remitirle algún producto. Y quién me indica si está bien o mal, etcétera. Entonces, como les repito, pues lo vamos a ver. Esto se expresa mucho a través de los organigramas, que ya habíamos visto un poco. En este caso, por ejemplo, de la Dirección Regional del Ministerio de Educación de La Juela, tenemos en el área de cadena de mando, ¿verdad? Aquí un director regional, tenemos supervisores y tenemos diferentes departamentos o áreas, ¿verdad? Coordinación de pruebas, asesoría legal, oficinistas, un consejo superior, etcétera, ¿verdad? Y unidades muy concretas con órganos de apoyo, etcétera. Entonces, esto nos permite ubicarnos, si yo estuviera como, como abogado, bueno, si voy a dar mis servicios legales, de asesoría legal, pues en qué punto de la estructura de la organización voy a estar, ¿verdad? O si yo estoy en una junta de educación, bueno, ¿en qué parte de este organigrama voy a estar, ¿verdad? Oficina de juntas, por ejemplo. Y así con diferentes organizaciones. Y hay varios pilares importantes en esto de las estructuras organizacionales. Lo puedo preguntar en el examen. Igual todo este material siempre les queda, chicos. Un primer pilar en la división del trabajo, ¿verdad? Cómo de forma lógica, ordenada, puedo ejecutar todas mis tareas y de manera cómoda. Entonces, esa división del trabajo es un pilar importante en la estructura. La departamentalización también es importante. De forma lógica y eficiente, agrupo a los colaboradores y a las tareas que deben realizar a través de departamentos. Y la jerarquía de la organización, ¿verdad? ¿A quién en la organización le tengo que generar resultados? Asimismo, también la coordinación es otro pilar importante,
¿verdad? Que son los mecanismos para integrar las actividades de los departamentos. Entonces, este proceso de coordinación, ¿verdad? Es clave. Y están, por supuesto, después los diseños organizacionales, que son las diferentes estructuras que voy a tener en una organización, ¿verdad? Para que funcione adecuadamente. Voy a tener estructuras simples, ¿verdad? En donde son bajas en complejidad, es poca la formalización, hay una autoridad centralizada, ¿verdad? Hay alguien que toma las decisiones, puede ser a veces una sola persona, y hay una división escrita y presentada que es un poco, que no es tan compleja en lo que es el comportamiento. Entonces, en una estructura simple, yo tengo, por ejemplo, perdón, una presidencia, que es la que toma, el presidente toma todas las decisiones, y tengo abajo gerencias, ¿verdad? Que me dan información para yo ejecutar o decir si está bien o está mal, etc. Eso es una estructura simple. Tengo luego las estructuras burocráticas. Son estructuras que crecen, o sea, están más, son más complejas, tienen más ramales, se vuelven más especializadas, aumenta el número de departamentos, entonces a eso se le llama burocracia. El espíritu de la burocracia es establecer ese camino y permanecer en él. Entonces, si yo como organización, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tengo una razón de ser, tengo una misión y una visión, pues eso lo ejecuto a través de un aparato burocrático. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Ministerio de Salud, que está también representado en la estructura por un viceministro. Luego tenemos diferentes áreas como vigilancia epidemiológica, abastecimiento de recursos médicos, cooperación externa e internacional, logística, etc. Pero esto es un ejemplo. Y así se va especializando más, ¿verdad? De acuerdo a la complejidad de sus funciones. Y aquí eso es importante que ustedes sepan, hay diferentes tipos de burocracias. Están burocracias maquinales que tienen que ver con cómo yo ejecuto o hago un producto a través de repetición, a través de actividades rutinarias, actividades simples. Esto se ve mucho en lo que es líneas de producción y organizaciones grandes. Burocracias profesionales, por ejemplo, donde hay una especialización y hay profesionales a cargo. Universidades u hospitales, por ejemplo. ¿Qué tengo en un hospital? Profesionales en enfermería, profesionales en medicina, profesionales en patología, profesionales en microbiología, etcétera, etcétera. Y también burocracias de organización de proyectos, ¿verdad? Donde se hace una estructura organizacional para salir avante con diferentes proyectos con diferentes niveles de complejidad. Entonces tengo, por ejemplo, equipos de trabajo que se realizan para estudios de impacto ambiental, consultorías en diferentes temas, etc. Y de organización innovadora, que es otro tipo de burocracia, en donde hay profesionales que conforman un equipo para una acción muy específica de innovar en el mercado o darle solución a un problema específico. Por ejemplo, un nuevo modelo de vehículo, una nueva manera, por ejemplo, de transporte eléctrico, hidrógeno, etcétera, o un nuevo material, ¿verdad? Que quiera sacar al mercado, entonces se hace una estructura de burocracia por organización innovadora. Entonces, estos 4 tipos de burocracia, pues aquí se las comparto. Y hay nuevos enfoques en lo que es las estructuras organizativas. ¿Qué es lo que buscan estos enfoques?
reducir costos y aumentar eficiencia y eficacia, que muchas organizaciones van hacia eso. En reducción de costos tenemos, por ejemplo, lo que es la reestructuración corporativa, que son cambios drásticos en estrategias. Esto empezó a partir de la década de los 90, que es lo clave: reducir capacidad, servicios de outsourcing, reducir staff administrativos, ¿verdad? El outsourcing son servicios que se brindan por terceros. Bueno, staff es personal, ¿verdad? O reingeniería de procesos, ¿verdad? Replanteamiento y rediseño de los procesos para hacer más eficiente a la organización. Por ejemplo, minimizar etapas, ordenar orden natural de los procesos, crear responsables en proyectos, etc. Esto lo podemos ver actualmente que ciertos ministerios y el gobierno está reorganizando procesos y reorganizando dentro de instituciones ciertas tareas o procedimientos para minimizar tiempos, ¿verdad? Sacar trámites más rápido, eliminar ciertos trámites engorrosos, etc. Y tenemos también lo que son organizaciones por producto mercado, que se orientan mucho a trabajar por división en una unidad de trabajo para participar en ciertos proyectos de producción o comercialización de productos, por zona geográfica, por tipo de producto, etc. Entonces, esto es muy común en empresas grandes, por ejemplo, Kimberly-Clark, Coca-Cola FEMSA, etc. Y dentro de las estructuras organizacionales van ustedes a encontrar normas, protocolos y procesos. Puede ser que en los trabajos que ustedes estén desarrollando, la organización tenga normas, protocolos y procesos. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que tener claro algunos conceptos. El concepto de tarea, como un conjunto de actividades y operaciones. El proceso, como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan para un resultado final. Y el manual, que es esa carpeta o folder propio de cada área, donde van a estar instrucciones, formatos, documentos, guías a seguir, formularios que hay que llenar, procedimientos, etcétera, que esto se ve mucho en un sistema de gestión de calidad. Consulta. ¿Ustedes han llevado sistemas de gestión de calidad? Todavía no, ¿verdad? ¿Es un curso en específico, profe? Sí, creo que es un curso que ustedes deben de llevar, sí. Creo que no, entonces, profe. No, sí creo que lo van a ver más adelante. Pero en sistemas de gestión de calidad van a ver mucho esto. Tareas, procesos, manuales, etcétera. Creo que lo estamos viendo, profe, más bien, que se llama regulación y criterios de calidad para sitios turísticos y no sé qué más. ¿Y qué profesor les está dando ese curso? Creo que es nueva, creo que es la primera vez que da clases. Se llama... Ya se me olvidó, profe. Oh, ok, creo que hay otro profesor que se llama Hugo que da este tema de gestión de calidad. Entonces creo que es otro curso que tienen que llevar ahorita, más adelante creo que lo van a llevar. Bueno, y ese también, el que están llevando ahorita, pues me imagino que tiene estos elementos. Y sí, tienen que ver también, bueno, la actividad, el diagrama de flujo, el procedimiento, ¿verdad? Que se sigue para ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, en los mapas de proceso y en los diagramas de flujo van a ver cosas así, ¿verdad? Por la simbología de, de una tarea o una etapa, ¿verdad? Generalmente que se muestra de esta forma. Un circulito así, que es una etapa inicial o una acción en concreto o una parte que es decisión, conectores, conector externo, un documento que se debe elaborar o se tiene que presentar y el flujo hacia dónde va. Por ejemplo, este es un proceso.
esto es del Ministerio de Salud, en donde tenemos dirección estratégica y gestión de calidad, que tiene que ver con, por ejemplo aquí, licitaciones de ofertas, planificación de servicios, entrega de servicio, etc. Tenemos procesos operativos, procesos de apoyo, como gestión humana, gestión financiera, y procesos de evaluación, como seguimiento, control y evaluación. Esto es parte de un sistema de gestión de calidad, en donde tengo requisitos del cliente, y al final tengo que ver si el cliente salió satisfecho a través de este proceso de calidad. Otro ejemplo, tenemos un procedimiento para lo que es necesidades o requerimientos del mercado. Entonces tenemos una área de gestión comercial, en donde tiene que haber un proceso estratégico de planificación, de mejoramiento estratégico, proceso de evaluación, y tenemos procesos misionales como es ingeniería, instalaciones eléctricas, formación, comercialización del producto y procesos de apoyo. Esto al final para valorar si el cliente salió satisfecho y si tenemos fidelidad de ese cliente y hacia un producto que estamos ofreciendo. Entonces, para eso es importante una estructura organizacional que nos permita, ¿verdad?, el producto que estoy sacando al mercado y si es del gusto del cliente y me genera fidelidad. Esto igual lo van a ver después en otros cursos, pero simplemente se los indico porque es parte de la estructura organizacional de cualquier empresa, ¿verdad? O organización grande. Y aquí quiero nada más dejarles esto picando en los sistemas de gestión de calidad y modelos de excelencia. Los sistemas de gestión de calidad, ¿verdad?, se usan mucho para lograr eficiencia y eficacia, bajar costos, lograr servicios y productos, ¿verdad?, que cumplan con los estándares de calidad. Y los sistemas de gestión de calidad tienen varias áreas. A través de un proceso cíclico, ¿verdad?, como lo que es planificar las actividades, hacerlas, verificarlas y si hay opciones de mejora, pues actuar y así sucesivamente. Y tenemos ahí varias familias de los sistemas de gestión de calidad. Tenemos en la familia ISO, lo que es calidad en servicios o productos, la 9001, en medio ambiente, la 14001, la familia 14000, 14001, o en seguridad ocupacional, por ejemplo, las ISO 45000, 45001. Y aquí quiero dejarles un dato importante, por si ustedes han escuchado de las OSHA, que eran las normas de salud ocupacional que se usaban en Estados Unidos. Y bueno, y se usaban en muchas partes, en varios países. Pero a partir del 2018 hay una transición de las OSHA 18001 a ISO 45001, con 3 años de plazo. Eso quiere decir que a partir de marzo del año anterior, las normas OSHA ya no son certificadas, sino que ahora lo que se certifica es son procesos y procedimientos a través de los estándares 45001. Entonces eso se los dejo nada más para conocimiento de que si alguien les habla de certificar normas OSHA, eso ya no existe. A partir del marzo del año pasado, ahora todo lo que tenga que ver con higiene, salud, seguridad ocupacional, etcétera, es a través de la norma estándar 45001, no de las OSHA. Eso ya se quitó para estandarizar aún más. Y en los sistemas de gestión integradas, ¿verdad?, en las organizaciones, se combinan 3 elementos importantes: la calidad, que tiene que ver con clientes, servicios y productos; la seguridad y salud, que tiene que ver con colaboradores o empleados; y bueno, aquí esto
empleados, trabajadores, bueno, e instalaciones, ¿verdad? Toda la parte de seguridad, higiene laboral y el medio ambiente, que tiene que ver con impactos en la sociedad, el entorno ambiental y el desarrollo sostenible de una organización. Entonces, si ustedes les van a hablar de sistemas de gestión integral, tengan presente que están hablando de el área de calidad, seguridad y salud y medio ambiente. Y hay un modelo de excelencia que se está utilizando mucho en Europa, es el European Foundation for Quality Management, que es una organización que busca innovación y que utiliza conocimiento en datos, aprendizajes y entendimiento para lo que es el networking o las interrelaciones en beneficio de organizaciones e individuos en todo el mundo. Entonces, aquí buscamos que una organización sea excelente en lo que hace, ¿verdad? Y recuerden que los modelos de calidad y las normas, como el modelo de gestión integrada, los sistemas de gestión integrado, son voluntarios. Esto es decisión de la organización, pero le permite a una organización ser competitiva y mejorar su rendimiento, su producción y bajar sus costos. Entonces, vuelvo y repito, sistemas de gestión integrada que involucran calidad, seguridad y medio ambiente, en este caso a través de la familia ISO, que es el estándar internacional, 9001 calidad, 14001 ambiente, 45001 seguridad en el trabajo, es una inversión importante que hacen muchas organizaciones para competir y estar a la altura, ¿verdad? De las exigencias del mercado. Y aparte de eso, pues este modelo, el EFQM, también se usa mucho para lo que son los sistemas de gestión de calidad. Aquí lo que se busca mucho es armonizar también los objetivos de desarrollo sostenible con la excelencia, ¿verdad? Una organización que pueda certificarse que es excelente en cierto ámbito. Este valor sostenible a largo plazo y en orientación al cliente tiene que ver con, ¿verdad? En la organización, con el tipo de dirección que tenga la organización, los resultados que busque, cómo ejecuta las actividades a través de implicar a los grupos de interés, proveedores, clientes, personal, crear valor sostenible, gestionar funcionamiento y transformación continua e innovación en la empresa, a través de la dirección, que haya un propósito, una misión y una visión estratégica, que haya una cultura de organización y liderazgo o fortalecerla, y en los resultados, la percepción de los grupos de interés, o sea, la percepción que tiene el cliente meta y el rendimiento estratégico operativo. Entonces, esto en resumen es lo que tiene que ver con, con el modelo de excelencia European Foundation for Quality Management. Como le digo, es voluntario y en Europa se está difundiendo mucho y aquí no lo he visto tanto, pero si les hablan del modelo de excelencia, pues ya saben que tiene que ver con estos elementos. Y esto es a través de puntajes. Entonces se divide en procesos facilitadores y en áreas de resultados. Lo que buscamos es innovación y aprendizaje constante en la organización. Entonces tenemos procesos facilitadores en liderazgo, en personal, en política y estrategia, en alianzas y recursos, en procesos, en cómo mejoramos los procesos. Y en los resultados, en las personas, ¿verdad? Un cambio de ambiente laboral, más eficiencia, resultados en los clientes más satisfechos, más casados con el producto, por ejemplo, o servicio, los resultados positivos a la sociedad, ¿verdad? Y resultados clave en el tema de competitividad, eficiencia de la empresa, etc.
Entonces, esto tiene que ver básicamente cómo se compone el modelo EFQM. Y tenemos el círculo render en este modelo, que es los resultados que se obtienen, el enfoque, verá que es de liderazgo, el despliegue de acciones, la evaluación constante y la revisión de procedimientos, ¿verdad? Entonces es un proceso cíclico, igual que en los sistemas de gestión integrada de calidad. Ok, con esto, como les digo, no es que les voy a preguntar de este modelo, pero se los dejo como referencia y sumativa para que lo tengan ahí de conocimiento. Igual les dejé material en mediación virtual. Esto nosotros lo habíamos visto en la maestría y pues me pareció importante compartírselos. Consultas, preguntas, comentarios, chicos. De mi parte todo claro, profe. Ok, Sí, igual. profe, de mi parte tampoco tengo preguntas. Ok, igual les dejo el material como siempre y esto nada más es para un pincelazo, porque yo sé que ustedes en otros cursos van a ver el tema de gestión integral perdón, sistemas de gestión integral y lo que son las normas de calidad, medio ambiente y salud ocupacional. Entonces, y a eso les comparto el sistema de excelencia que se está utilizando mucho en Europa. Entonces, ese material pues no deja, es importante para nosotros también, porque al final tiene que ver con cómo la empresa se vuelve también sostenible. O sea, recordemos que el tema de sostenibilidad es estratégico actualmente. ¿Por qué? Porque las materias primas son escasas, la energía es cara, los recursos también son escasos. La imagen que se proyecte de la organización tiene un valor en el mercado. Si una organización se tacha como irresponsable, ineficiente, que una calidad deficiente también, pues eso tiene un costo a nivel de mercado importante y puede hacer que desaparezca la organización. Entonces, todo tiene una importancia. Y los objetivos de desarrollo sostenible le dan validez a las diferentes actividades que se hacen en la organización. Cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ustedes tienen que justificar muchas acciones o propuestas a la gerencia, pues la forma de justificarlo es a través de estos modelos y estas acciones, ¿verdad? Para generar a una propuesta atractiva a la gerencia en el tema de rédito económico y imagen corporativa. Entonces, para nosotros es importante también. Bueno, eso quería compartirles hoy, chicos, de mi parte. Muchas gracias. Y aquí estaríamos con esto. Voy a detener la grabación. Uy.